La Biblia no es una colección de libros aislados, es una sola historia con un solo centro. Acompáñanos a descubrirla, libro por libro, y conoce cómo toda la Escritura apunta a Jesucristo. El libro de Levítico. A ver, si una abre la Biblia por la mitad, es muy probable que caiga justo ahí. Y la reacción, seamos sinceras, suele ser la misma. Sí, un poco de, ¿qué es esto? Exacto. Una colección de reglas súper densa, antigua, sacrificios, rituales, que parecen, bastante extraños, muy lejanos a nosotros. Totalmente. Pero, ¿y si no fuera un código legal polvoriento? ¿Y si en realidad es un manual de instrucciones increíblemente ambicioso? Un manual para una pregunta que nos siga fascinando. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que lo divino y lo humano coexistan en el mismo espacio? Hoy vamos a analizar justo eso, basándonos en un texto que se titula La Biblia, libro por libro, Levítico, el camino a la santidad. La idea es ver qué hay detrás de todas esas leyes. Es que esa es la tensión que lo mueve todo, ¿eh? El análisis que manejamos hoy lo plantea de una forma muy, muy directa. A ver, la pregunta central de Levítico es: ¿cómo puede un Dios, que es la definición misma de la perfección, de la pureza, habitar en medio de un pueblo que es, por naturaleza, imperfecto y caótico? Es un problema casi físico, ¿no? Sí, es como intentar meter el sol en una caja de cartón sin que arda. Todo el libro, de principio a fin, es el protocolo de seguridad para que esa convivencia sea posible y no resulte destructiva. Me gusta mucho esa imagen, la del protocolo de seguridad. Lo pone en otra perspectiva, la verdad. Pero para entenderlo, supongo que primero hay que entender el momento. ¿Por qué este libro de reglas tan exhaustivo aparece justo ahí, en mitad del desierto? Claro, es que el contexto lo es todo. Este es el tercer libro de la Biblia, que tradicionalmente se atribuye a Moisés. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, de la esclavitud. Llevaban generaciones ahí. Exacto. Generaciones siendo propiedad de otros, con sus vidas, su culto, todo dictado por una cultura que no era la suya. Y ahora de repente son libres. Pero, ¿y eso qué significa? Claro, ¿qué haces con esa libertad? No son una nación, son una multitud en plena transición. Y Levítico llega justo en ese momento, como el plano de una sociedad nueva. Es el momento fundacional en el que se les dice, vale, esta va a ser vuestra identidad. Así vais a funcionar como un pueblo diferente a todos los demás. O sea que no es solo una lista de mandamientos religiosos, es el código civil, penal, hasta sanitario de una nación que está naciendo. Y el nombre, Levítico, supongo que viene de Leví, ¿no? De la tribu de los sacerdotes. Justo. Y eso nos da la pista clave. Los levitas eran los encargados de gestionar ese punto de encuentro entre Dios y el pueblo. A diferencia de Génesis o Éxodo, que están llenos de historias, de personajes. De acción. Sí, de mucha acción. Levítico es mucho más estático. Es un manual de operaciones, un libro de instrucciones para regularlo todo. La vida y la adoración en torno a una idea central que lo impregna absolutamente todo. Y que es la palabra clave del libro, la santidad. Claro, esa frase que se repite tanto, sed santos porque yo soy santo. Pero esa palabra, santidad, la hemos oído tantas veces que quizá ha perdido un poco su filo. Cuando Levítico habla de santidad, se refiere a ser buena persona, a no cometer ciertos pecados. Va mucho más allá. Muchísima más. En este contexto, la santidad tiene como dos dimensiones. Primero, describe la naturaleza misma de Dios. Es algo radicalmente diferente, puro, apartado de todo lo que es común, corrupto o mortal. Es una categoría casi existencial. Sí, eso es. Y de ahí, de esa primera dimensión, se deriva la segunda, el llamado al pueblo para que refleje esa naturaleza. Que la presencia de Dios es como un reactor nuclear. Es inmensamente poderoso, es fuente de vida, pero también es increíblemente peligroso si no se trata con el protocolo adecuado. Pues la santidad son esas reglas, ese modo de vida que te permite acercarte a esa fuente de poder sin ser aniquilado. Un reactor nuclear. Esa analogía es muy potente. Cambia totalmente la percepción de las reglas, de limitaciones arbitrarias a medidas de protección necesarias. Exacto. El análisis que tenemos, de hecho, describe la estructura del libro casi como si fuera un manual técnico, dividido en secciones.
Podríamos verlo como un sistema de círculos concéntricos de santidad. Esa es una forma excelente de visualizarlo. No es una lista de reglas al azar, para nada. Es un sistema perfectamente organizado. Que irradia desde el centro. Sí, irradia desde el centro hacia afuera. Y el epicentro absoluto, el primer círculo, es el altar y los sacrificios. Hablemos de eso porque es seguramente la parte que más nos choca, nuestra sensibilidad del siglo XXI. La idea de sacrificar animales suena brutal. ¿Cuál era la lógica detrás? ¿Por qué la sangre era, por así decirlo, la moneda de cambio? Es una reacción completamente lógica para nosotras hoy en día. Pero dentro de su sistema no era un acto de brutalidad sin más. Era un acto de una seriedad y un simbolismo tremendos. Vale, era la forma regulada, la única forma de acercarse a Dios. No podías presentarte de cualquier manera. Y estos rituales comunicaban dos verdades teológicas fundamentales. La primera, la imperfección, el pecado, no es algo trivial. No es algo que se pueda ignorar con un lo siento. Tiene consecuencias reales. Tiene consecuencias, crea una fractura en la relación con ese Dios santo. Es una deuda. Y la segunda verdad, imagino, es el mecanismo para saldar esa deuda. Exacto. La segunda idea es que la restauración requiere expiación. Es decir, que esa deuda sea pagada. En este sistema, la sangre simboliza la vida. Claro. Cuando se derramaba la sangre de un animal inocente, era un recordatorio físico, solemne, del coste de esa fractura. Simbólicamente, una vida se entregaba en lugar de la del pecador. Y eso permitía que la relación se restaurara. Cada sacrificio era una lección práctica. Sobre la gravedad del desorden. Y sobre el altísimo precio del perdón. Entendido el epicentro, los sacrificios individuales. Pero si seguimos con esa imagen de los círculos concéntricos, ¿cuál sería la siguiente capa? El sistema no podía depender solo de las acciones de cada uno por su cuenta. No, claro que no. El siguiente círculo son los administradores de ese sistema. Los sacerdotes. Y esto nos lleva a la segunda gran sección del libro, que se centra en ellos y en el evento más importante de todo el calendario litúrgico, el día de la expiación. Si los sacrificios diarios trataban con las averías individuales, esto era el mantenimiento anual de todo el sistema. Suena como un reseteo a nivel nacional. ¿Qué ocurría exactamente ese día? Era el único día del año en que el sumo sacerdote, que era la figura humana más sagrada, podía atravesar el velo y entrar en el lugar más sagrado del tabernáculo. El tabernáculo era esa especie de templo portátil, ¿verdad? Eso es. El epicentro móvil de la presencia de Dios en la tierra. Una tienda sagrada. Y dentro había una zona, el lugar santísimo, de acceso ultra restringido. Se consideraba la interfaz directa con lo divino. ¿Y el sumo sacerdote entraba ahí? Sí, entraba allí. Y realizaba un ritual complejísimo para expiar los pecados acumulados de toda la nación durante el año. Fascinante. O sea, era una forma de purgar la contaminación espiritual colectiva, para que la presencia de Dios, ese reactor nuclear del que hablabas, Sí. pudiera seguir habitando en medio de ellos sin que la radiación acumulada de su imperfección los destruyera. Esa es la imagen perfecta. Era la solución anual al problema central que planteamos al principio. Permitía la convivencia entre la santidad absoluta y la imperfección humana. Era la garantía de que el pacto seguía en pie un año más. Vale, entiendo el epicentro del altar y el círculo de los sacerdotes que lo gestionan. Pero me cuesta creer que esta idea tan potente, la santidad, se quedara encerrada en un ritual anual o en los límites de un tabernáculo. ¿No se esperaba que todo esto salpicara la vida de la gente de a pie? Esa es la pregunta clave. En sus negocios, en sus familias. Claro, y la pregunta nos lleva directos al tercer y más amplio círculo, la vida cotidiana. Y la respuesta es un no rotundo. La santidad no era algo que se activaba solo al ir al templo. La última gran sección de Levítico está llena de leyes que aterrizan este principio en el día a día. Habla de justicia en los negocios, de cómo tratar al inmigrante, de ética sexual, de honestidad en los tribunales. Incluso de qué alimentos son puros o impuros. Exacto. La idea era que ser un pueblo santo, un pueblo apartado, se tenía que notar en absolutamente todo. La lógica era la coherencia, entonces. Esa era la lógica. No podía ser reverente en el tabernáculo e injusto en el mercado. La santidad exigía una coherencia total. Ser apartado para Dios significaba vivir de una manera radicalmente diferente en todos los aspectos, creando una sociedad alternativa.
Regida por los valores de ese Dios, no por los de las naciones vecinas. Justo. Todo este sistema es increíblemente coherente. Pero, claro, esto nos lleva a la gran pregunta sobre su relevancia hoy, sobre todo desde la perspectiva cristiana. Ya no hay tabernáculo, ni sacerdocio levítico, ni sacrificios de animales. No. El análisis que manejamos dedica un buen espacio a trazar este puente. ¿Cómo conecta este sistema tan antiguo con la figura de Jesús? Y aquí es donde la interpretación teológica cristiana ve un giro de guión, porque no presenta Levítico como un sistema fallido o abolido, sino como una sombra, un modelo a escala que apuntaba hacia algo más grande. Interesante. Desde esta óptica, todo ese complejo andamiaje de rituales no era un fin en sí mismo, sino una prefiguración. Algo que encontraría su significado y cumplimiento definitivo en una persona. Entiendo la conexión teológica, pero para alguien que no lo ve a través de esa lente, ¿no podría parecer una reinterpretación un poco a posteriori? El texto aborda cómo un judío de la época, sin esa perspectiva futura, habría entendido el propósito de este sistema. Es una objeción muy pertinente, sí. Para un israelita de la época, el sistema era un fin en sí mismo. Era el camino revelado para mantener la relación con Dios. Era el camino. Vale. Lo que la teología cristiana posterior argumenta no es que ese camino fuera incorrecto, sino que era incompleto, como una maqueta que anticipa el edificio real. Y el análisis, de hecho, detalla 3 conexiones principales donde esa maqueta se ve completada. Vamos a verlas. ¿Cuál sería la primera? La primera es la más directa: los sacrificios. Cada tipo de ofrenda en Levítico se ve como un anticipo de un aspecto del sacrificio de Cristo. Ah, claro. La idea es que donde antes se necesitaban incontables sacrificios, repetidos una y otra vez... ¿Un sistema continuo? Sí. La teología cristiana postula que el sacrificio de Jesús fue único, perfecto y suficiente para siempre. Se pasa de un sistema de pagos continuos a una deuda saldada. De una vez por todas. De lo repetitivo a lo definitivo. Entendido. ¿Y la segunda conexión? La segunda es la figura del sumo sacerdote. Como decíamos, era el único mediador, el único que podía entrar en la presencia directa de Dios y solo una vez al año. Sí. Pues bien, se le ve como un prototipo de Jesús, que es presentado como el mediador eterno y perfecto, alguien que no solo entra en la presencia de Dios, sino que, según esta visión, abre el acceso a esa presencia para todo el que crea. Rompe esa barrera del lugar santísimo. Y la tercera conexión, imagino que tiene que ver con ese gran evento que mencionaste antes, el clímax de todo el sistema. Con el Día de la Expiación, sí. Ese ritual anual, con toda su solemnidad, se interpreta como la gran señal que apuntaba directamente a la cruz. El momento en que, según la teología cristiana, Cristo no solo cubrió simbólicamente el pecado, sino que lo quitó de en medio. Logrando esa expiación definitiva. La definitiva, la que el ritual solo podía representar año tras año. De modo que la santidad que Levítico exige, a través de un sistema externo, ritualísimo, se convierte, en la visión cristiana, en algo que se hace posible desde dentro, a través de la fe en Cristo. Ese es el cambio de paradigma que se describe. Se pasa de un sistema centrado en la purificación ritual externa a una propuesta de transformación interna. La idea es que Jesús no solo proporciona el perdón que los sacrificios simbolizaban, sino que inicia un proceso para transformar al creyente desde dentro, para que pueda empezar a vivir esa vida santa que Levítico anhelaba como ideal. Lo cual nos lleva a la aplicación práctica. Si todo ese andamiaje ceremonial ya no se aplica, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué queda de Levítico para alguien que vive hoy? Pues la conclusión es que, aunque las ceremonias han caducado, el principio fundamental que las sostenía sigue plenamente vigente. ¿Y cuál es? Que la gracia y el perdón de Dios no anulan el llamado a la santidad. No son una licencia para vivir de cualquier manera, sino la capacitación para vivir de la manera que antes era imposible. El objetivo final sigue siendo el mismo. ¿Una vida que refleje el carácter de Dios? Exacto. ¿Y el texto da alguna pista sobre cómo se materializa eso? Porque si ya no hay rituales de pureza o leyes dietéticas específicas, ¿dónde se manifiesta hoy ese principio de vida apartada? Ahí es donde el análisis nos devuelve al tercer círculo de Levítico, la vida diaria, la vida cotidiana. Sí, la aplicación moderna es un llamado a vivir esa vida apartada no en lo ceremonial, sino en lo ético. Se manifiesta en cómo se maneja el dinero, en la honestidad en el trabajo, en la defensa de la justicia social, la integridad de las relaciones. En esencia, los mismos ámbitos que ya preocupaban a Levítico. Exactamente los mismos.
La santidad ya no se busca a través de rituales, sino a través de una vida que, en su día a día, busca conscientemente honrar a Dios con sus decisiones y sus acciones. Lo que por supuesto nos deja flotando una gran pregunta. ¿Cómo es exactamente una vida santa o apartada en pleno siglo XXI, con toda su complejidad? Esa es la pregunta que cada persona que se toma en serio este llamado tiene que responder. Las implicaciones son enormes y tocan cada área de la vida, desde lo más privado a lo más público. No hay una fórmula sencilla. Totalmente. A modo de resumen, creo que hemos hecho un viaje desde una percepción de Levítico como un libro de reglas extraño y obsoleto, para descubrirlo como un texto con una lógica interna profundísima. Sí. Un manual que articula la compleja relación entre lo divino y lo humano en torno a ese concepto, el de la santidad. Y presenta un sistema increíblemente detallado para gestionar esa distancia. ¿Y cómo luego? Y cómo, posteriormente, la teología cristiana interpreta que todo ese sistema no se destruye, sino que se cumple. Se resuelve en la figura de Cristo, que se convierte en el puente definitivo sobre esa brecha. Y esto nos deja con una idea final para la reflexión. Levítico insiste en que la adoración, el acercamiento a lo divino, debe hacerse conforme a los términos de Dios, no según el capricho o los criterios humanos. Esto plantea una pregunta que resuena mucho hoy, y que va más allá de cualquier religión. En un mundo que valora por encima de todo la autenticidad personal, el hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué significa y qué implicaciones tiene la idea de someterse a un estándar externo, a un orden divino, para poder relacionarse con algo que es más grande que una misma? La historia aún no termina. En el próximo episodio continuaremos descubriendo cómo Dios revela su plan, libro por libro, hasta llegar a Cristo. Lux et Gracia. Iluminando corazones a través de la gracia divina.